Hola, qué alegría que estés aquí. En esta ocasión vamos a leer Los escritos literarios de Arthur Schopenhauer, publicado en 1847. En la voz te acompaña Nayeli. Prólogo del traductor. Hijo de un banquero de Danzig y de Juana Schopenhauer, escritora muy conocida en Alemania. El autor del presente libro nació el 22 de febrero de 1788, en aquella población que era aún entonces ciudad libre del imperio. Cuando Danzig fue incorporada a Prusia, el padre de Schopenhauer, liberal, furibundo y federal acérrimo, se trasladó a Hamburgo con su familia y su negocio, despreciando cuantas promesas tentadoras se le hacían. Luego viajaron los tres por diversas naciones europeas, porque el progenitor quería que su vástago se instruyera, no en los libros, sino en la vida y en el conocimiento práctico del mundo. Schopenhauer recibió, pues, su educación en Francia e Inglaterra. Vuelto a Hamburgo, se le puso de empleado en una casa de comercio, contrariando no poco esta decisión familiar, su vocación y designio de dedicarse por entero a la ciencia y a la meditación. Estudió, sin embargo, filosofía en las universidades de Gotinga y de Berlín. En la primera, le sirvió de catedrático Ed Schulz, y en la segunda, Fichte. Pero quienes decidieron su consagración definitiva a la especulación metafísica fueron Platón y Kant, principalmente el último. Ribot, en su obra sobre la filosofía de Schopenhauer en 1884, opina que la culpa de la rápida propagación del pesimismo la tuvo el estado de desesperación a que, en precipitada carrera, había llegado en Alemania la filosofía romántica e idealista, hija del subjetivismo kantiano. Los sistemas metafísicos que de las doctrinas de Kant surgieron adolecían en gran parte de inconsistencia, arbitrariedad, quimera y disolución. Kant lo indagaba todo en sí propio, en la esfera subjetiva, en el análisis de su razón individual, y por ello se engañó con frecuencia, y fue la suya una crítica embrollada, subversiva, negativa y productora de concepciones desatentadas que no debían terminar sino con Nietzsche, último representante de la crápula intelectual en delirio pleno. Pero Schopenhauer se enamoró de las 4 ideas capitales de Kant. Conviene saber: 1. Sometimiento de la mente humana a un riguroso examen crítico para determinar sus límites. 2. Atenimiento a la experiencia inmediatamente dada. 3. Renuncia al conocimiento de todo lo que es trascendente, como Dios. 4. Oposición entre el mundo regular de los fenómenos y la cosa en sí, colocada más allá de todos los conceptos y de todas las leyes. Schopenhauer se declara, pues, discípulo de Kant y verdadero heredero de su filosofía, de la cual, según dice, se habían apartado los 3 sofistas, Fichte, Schelling y Hegel. Inspirado por su odio feroz contra estos, negaba que, en el intervalo que le separaba de Kant, se hubiese hecho algo serio y considerable en la esfera de la especulación metafísica. Sin embargo, como todo pensador profundamente apasionado, vive Schopenhauer de los demás, de los grandes enemigos contemporáneos, en mayor grado de lo que él supone. No solo son su criterio y pensamiento tan románticos e idealistas como los de aquellos filósofos, sino que muchas de sus doctrinas metafísicas tienen su abolengo y entronque en las que Fichte, Schelling y Hegel concibieron y asesoraron. Sus discípulos más adictos y especialmente Hartmann así lo comprendieron, al esforzarse en conciliar el sistema del maestro con los de los 3 sofistas, y particularmente con el de Hegel. En efecto, Hartmann afirma que el espíritu absoluto, la esencia misma del universo, no es la idea de Hegel ni la voluntad de Schopenhauer, sino una entidad primordialmente indeterminada en que idea y voluntad se confunden y unimisman. En el origen del cosmos, la idea es el padre y la voluntad la madre. Así, el mundo debe a la idea o padre el ser simplemente, y a la voluntad o madre el ser esto, y el ser de este modo.
Únicamente se aparta Hartmann de Hegel en atribuir a la realidad exterior la significación de fenómeno objetivo en el sentido de Schelling, mientras que aquel la había reducido a apariencia subjetiva. Aunque tratándose de dicha realidad, exponga Schopenhauer sus opiniones con originalidad e independencia, su filosofía de la naturaleza no pasa de ser una interpretación personalísima y brillante de la de Schelling, quien desde el punto de vista de los principios le dejó hecho casi todo el trabajo, y aún es mayor, si cabe su conexión con Fichte, cuyos cursos sobre los hechos de conciencia había seguido con atención. El yo es la actividad sintética que existe en nosotros y que nos hace ser lo que somos como voluntad. La huella de Fichte, que Schopenhauer leía mucho, vese con frecuencia en sus escritos, en prejuicio suyo alguna vez, cuando la influencia está en pugna con su temperamento, como en su adhesión a la hipótesis de la identidad universal. Fichte procuraba demostrar, para afianzar esta hipótesis, que el cuerpo es la forma externa física bajo la cual se presenta el yo, al derribar las barreras de la materia o mundo exterior, supuesto que la materia no puede ser expulsada del espacio, sino por otra materia. De este modo Fichte intentaba, al menos, dar una especie de prueba científica de su monismo ontológico, al paso que Schopenhauer se limitaba a afirmar dogmáticamente la identidad universal como cosa que por sí misma se explica. Kant no había podido borrar la dualidad del sujeto y el objeto, y Fichte, queriendo reemplazar la dualidad por la unidad, buscó un criterio que le permitiese concebir a las individualidades como determinadas cantidades de átomos amasados en forma de organizaciones concretas por medio de funciones volitivas. Schopenhauer llega a la misma noción, no viendo en lo que se llama espíritu individual o alma, más que la suma de las funciones volitivas enderezadas a la producción de un organismo. Los individuos no son más que apariencias, fenómenos, pensamientos y operaciones del todo uno. La aparente pluralidad de los individuos no es otra cosa que la acción de las monadas, que se singularizan por diversas relaciones de espacio. Los organismos son todos idénticos y no se diferencian entre sí más que por la cantidad y forma de las mónadas necesarias para producirlos. Pero donde Fichte y Schopenhauer se hallan completamente de acuerdo es en lo relativo a las apariencias que nos ofrece el mundo, y que ellos explican por la constitución de nuestra inteligencia y la manera que tiene de presentarse las cosas. Uno y otro repiten: en cuanto fenómeno, el mundo es mi representación, y está el velo de malla que me oculta el vacío de la realidad. La comparación de la teoría de ambos pensadores en este punto presenta tal concordancia que un historiador de la filosofía da por seguro que, si otro escritor hubiera utilizado de tal manera las ideas de Schopenhauer, éste habría clamado contra el plagiario desvergonzando, y hubiese encontrado en ello un nuevo testimonio de la indignidad humana. Semejante teoría ha tenido importancia para la moderna filosofía de los sentidos, y Helmholtz hizo de ella el fundamento de sus trabajos experimentales sobre las sensaciones de visión y de sonido. Sin embargo, no es definitiva porque puede preguntarse si esa facultad de proyección y de localización no está sujeta a un desarrollo, y si la experiencia y la asociación no ejercen influencia sobre dicho desarrollo. Schopenhauer lo niega. Fisiológicamente, según él, la inteligencia, la facultad de conocer, cuyas formas son el espacio, el tiempo y la causalidad, es una función encefálica que el cerebro no aprende experimental y asociativamente, como el estómago no aprende a digerir, ni el hígado a eliminar la bilis. Fue en Hamburgo, si hemos de creer a las propias atestaciones de Schopenhauer, en donde por primera vez
se forjó un concepto pesimistamente trágico de la existencia universal y humana. A los 17 años, sin ninguna cultura de escuela, quedé sobrecogido ante la miseria de la vida, como Buda, cuando descubrió en su juventud la enfermedad, la vejez, el dolor y la muerte. La verdad que hablaba en alta e inteligible voz en medio del mundo consiguió triunfar de los optimistas dogmas judíos que me habrán inculcado. El budismo en efecto es nihilista y pesimista. Sakyamuni no conocía otro Dios que la nada. Para él, la nada es la verdadera esencia de todas las cosas. Todo lo que tenemos por real carece de contenido. La existencia como individuación es la causa de todo mal y la fuente de todo sufrimiento. Y es misión del hombre redimirse de esa existencia, cuyo término es la vuelta a la no existencia primitiva, por la extinción de la conciencia personal. No pretende Schopenhauer que el aniquilamiento del querer vivir implique la nada absoluta, pero su filosofía termina con una negación. Todo lucha en constante insatisfacción y pena, y como todo esfuerzo nace de una necesidad, en tanto que no se halla satisfecha. Se experimenta dolor, pero cuando la necesidad se satisface, como esta satisfacción no puede durar, aparece una nueva necesidad, y con ella un nuevo dolor. En parte alguna se descubre un término del anhelo, ni por consiguiente del sufrimiento que le acompaña. Querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda vida es por esencia sufrimiento. Cuanto más elevado es un ser, más padece, y todos sus empeños aparecen en todas partes, y siempre contrariados y combatidos. El pesimismo occidental de Schopenhauer es idéntico al pesimismo oriental de Buda, y conduce a iguales consecuencias. Schopenhauer no oculta esta filiación. No solo no se desdeñó de llamar al budismo la forma más perfecta de la sabiduría, sino que en él fundó su teoría de la voluntad, y en señal de cariño tenía el pesimista alemán un Sakyamuni de oro en su alcoba. Según aquella teoría, como según la del sistema búdico, toda la realidad está destinada a convertirse en un estado de perfecta indiferencia, en el que el sujeto pensante y el objeto pensado desaparecerán, de suerte que la inconsciencia será la perfección y la forma esencial de la vida. La conciencia es el mal, y los fenómenos del placer y el dolor, por ser dependientes de la voluntad, son tanto más completos cuanto más lo es ella. Este mundo no contiene elemento alguno propio para la definición o la construcción de nirvana, el cual trasciende de toda existencia concreta, constituyendo una situación inactiva a la que el hombre llega cuando, por la simpatía universal y la caridad desinteresada, acaba por suprimir todo principio ilusorio de individuación, por comprender la identidad de todos los seres, por reconocerse en todos ellos y por reconocer a todos ellos en sí. Una vez negado el propio cuerpo con el ascetismo y arrojado fuera de sí todo deseo, se produce la eutanasia de la voluntad, la beatitud en la muerte. ¿Acaso haya quien crea que esta especie de monismo, merced a la ascética que enseñan, lleva sobre las demás especies suyas la ventaja de que los que ejercen saben contener la animalidad en el hombre dentro de los límites del orden? La vida de Schopenhauer desengañaría horriblemente a quien así opinara. Trátese en efecto de un budista tan peregrino, que su genio melancólico no le impidió consumir las noches en la ópera y engolfarse en la vida mundana, sobre todo durante su prolongada residencia en Italia, y especialmente en Venecia. En el curso de un paseo con su amante encontró a Lord Byron, que residía igualmente en aquella época en la ciudad de las lagunas. El filósofo pesimista, como el poeta pesimista, sabían gozar de los bienes que ofrece el mundo malo. Por eso, la personalidad de Schopenhauer,
desconcertó a todos los críticos que se ocuparon de ella. Aunque ninguno le negase genio ni grandeza de concepción, ni profundo sentido de las realidades más vitales. Unos le reputaron por un sabio, otros por un loco misantrópico, y algunos por un espíritu burlón y cínico, que nunca debió de tener fe en su propia doctrina, y que se propuso embromar a la humanidad de un modo harto pesado. Nadie, sin embargo, desconoció la profunda y terrible verdad con que sondeó las llagas morales, ni la poesía fascinadora, enervante y malsana, pero muy real poesía, que brota de sus teorías del dolor, del ascetismo, de la muerte y del nirvana. Quizá la explicación de todo ello deba buscarse en antecedentes patológicos, hereditarios. Hay indicios de que el progenitor de Schopenhauer murió demente, y se sabe que en su familia, tanto paterna como materna, existían estigmas de degeneración y predisposición a las enfermedades mentales, mezclada con injustificados accesos de miedo, de cólera, de irritación y de orgullo. Schopenhauer, melancólico de nacimiento y maniático por remate, estaba adolecido de defectos por el mismo estilo, voluptuoso, de humor con frecuencia amargo e irascible, de gran altivez y ambición. Todo en él denotaba un espíritu enfermo. Ni aun las bellezas de la naturaleza solazaban sus ojos o recreaban su alma. En el curso de un viaje por el mediodía de Francia, su madre contemplaba, con vista de pájaro, desde algún punto elevado, el seco ramaje de los árboles, los sembrados marchitos, las praderas achicharradas por el estío despiadado, y todo su ser estaba dispuesto a tomar el paisaje por hermoso y perfecto. Schopenhauer destruía la imponente unidad del cuadro para recordar que en aquellas chozas, al pie del monte, vivían pobres hombres cargados de fatigas, que detrás de aquellas ventanas cubiertas con modestas cortinillas, sufría tal vez un enfermo los más terribles tormentos que bajo los toldos del lejano bosque, que con el viento enviaba su saludo, aves rapaces despedazaban su presa palpitante, que en las argentinas olas de aquel riachuelo, miles de criaturitas que apenas habían nacido a la vida encontraban una muerte cruel. Schopenhauer puso por fundamento de la moralidad la aniquilación de todo querer en el no querer absoluto, el deshacimiento de todo lo que se llama existir, el término fatal del proceso del mundo. Hartmann fue más lejos. A su juicio, el mundo acabará por aniquilarse a sí mismo, cuando haya adquirido plena conciencia de su miseria y de que es un mal. Aparte, la enormidad de la paradoja. Schopenhauer había preparado bien los caminos para llegar a ella, pues el pobre hombre había llegado a creer que estamos todos vendidos al demonio, y que si no debemos recurrir al suicidio individual, es porque el suicidio ha de ser colectivo y basado en el ascetismo, la caridad y la abnegación mística de la especie. El mundo es el infierno, y los hombres son, por un lado, las almas que penan, y por otro, los diablos que las atormentan. Así como en el infierno todo huele a azufre, así todo cuanto nos rodea lleva indicios de que nuestra condición es algo que valdría más que no fuera. Para entrar en la esfera de la moralidad, hay que renunciar al egoísmo, reconociendo que el yo no es nada, y que la diversidad de los seres tiene su raíz en un mismo ser, la voluntad universal. El sentimiento que entonces se manifiesta y que, según Schopenhauer, constituye la esencia misma de la moral, es la piedad, aquel que ha reconocido esa identidad de todos los seres. No distingue entre él y los otros, goza de las dichas de los demás como suyas y sufre con sus dolores como propios, al contrario del egoísta que, estableciendo entre sí y los demás la mayor diferencia y teniendo a su individualidad por lo único real, niega prácticamente la realidad de los demás. La piedad es el hecho sorprendente y misterioso, por cuya virtud vemos borrarse la línea de demarcación que a los ojos de la razón
separa totalmente a un ser de otro, y vemos al no yo hacerse en cierta manera yo. Solo la piedad es la efectiva base de toda verdadera caridad y de toda libre justicia. Cuando leemos a Schopenhauer, siéntese nuestro corazón oprimido, cual en un sitio falto de aire y de luz, y experimentamos algo letal y fatal, capaz de llevarnos más allá de todos los límites de la naturaleza humana. ¿Cómo podré yo persuadirme de que exista identidad entre querer y padecer? ¿Cómo podré yo persuadirme de que quepa confundir la esencia de la voluntad, que es el goce de sí, con su límite, que es el dolor? ¿No es el criterio hedonista y eudemonológico el más alto a que pueda ajustarse la estimación de lo que vale o no vale la vida en el mundo, puesto que, por encima del placer y de la felicidad, está el cumplimiento de los deberes? Faubin, en su obra sobre Le pessimisme de 1892, observa muy acertadamente que el error de los pesimistas está en considerar el mal en la humanidad y no en los individuos, y ese fue el yerro de Schopenhauer, como lo había sido de Buda también. Basen, en Das Treue Asbelgesetz de 1877, vino a dar en el mismo escollo. Al inclinarse por sus ideas al budismo, Schopenhauer tenía plena conciencia de que el problema del mal es el que ha producido el sentimiento religioso. Su discípulo, Frauenstadt, ha expuesto muy netamente el criterio del maestro en este punto. Schopenhauer puso por fundamento de su sistema la voluntad, alma y esencia de las cosas, energía mundana, substancia principal, y por fenómenos representativos y accidentales de esa voluntad, el entendimiento, el cuerpo humano, el mecanismo del mundo con todas sus categorías y formas. Pero la voluntad, al caer en la cuenta de su miseria, postración, al experimentar los sinsabores de la existencia, por el afán de mantener su impulso del eterno vivir, esfuérzase en cegar y extinguir, no el manantial de la actividad, sino la llama del pensamiento, la corriente de los deseos, las fuentes del dolor, por medio de una indiferencia absoluta que viene a parar en una ilusión universal, en la cual consiste la religión, antesala de la perfecta bienaventuranza, ya que viendo que el hombre busca la dicha, mas no da con ella, porque el mal se lo estorba, consuélale con la esperanza de hallarla en otro mundo mejor, y se encarga de poner el mal al mal remedio. La religión nada tiene de común con la ciencia, y su objeto es sólo satisfacer necesidades prácticas de la sensibilidad, del corazón y de la voluntad. Si satisface al hombre, aunque su parte teórica y externa se oponga terminantemente a la razón y a la experiencia, es sin embargo verdadera religión. Al fallecimiento del padre de Schopenhauer, la madre trasladó su residencia a Weimar, donde halló fácil entrada en las tertulias de Goethe y de Wieland. En 1813 se retiró Schopenhauer a la apartada ciudad de Rudolstadt y en 1819 permaneció un año en Dresde. Después de su viaje a Italia, ejerció de profesor en Berlín, pero fracasó por completo y se atrajo la ojeriza de Hegel, que no podía soportarle. En 1831 se instaló definitivamente en Frankfurt. Sus libros no se vendían y solamente alcanzaron cierta notoriedad entre 1840 y 1850, y el 21 de septiembre de 1860 falleció, víctima de una congestión pulmonar. Según se infiere de algunas de sus poesías juveniles, que datan del período de Hamburgo, su negro pesimismo no podía luchar con la vanidad ofendida y el tedio causado por el goce inmoderado de los placeres más torpes. No podía contener sus naturales impulsos de sensualidad y su fogosidad erótica representaba para él
un verdadero suplicio del tántalo, pero en su vejez se sintió feliz porque había logrado dominar sus ardores, y así, aunque pesimista, teórico aún, era prácticamente un hombre reconciliado con la vida. Los estudios incluidos en este tomo están sacados de uno de sus últimos libros, Parerga and Paralipomena, de 1851, 2 volúmenes que contienen pequeñas disertaciones populares en que aparecen detalladamente ilustradas algunas de sus ideas. He elegido las de carácter puramente literario y el lector encontrará en ellas, dentro de bastante rudeza de afirmaciones, hondura de pensamiento y elegancia de estilo, porque las obras de Schopenhauer no son sólo las de un gran filósofo, sino que también las de un gran escritor. No forman un cuerpo cerrado de doctrinas de crítica literaria, pero las contienen muy claras, profundas y definidas, y no creo que haya ninguna posterior, aun entre las más modernas, acerca de la cual no podamos descubrir lo más importante y lo más original con la ayuda del preciso instrumento de óptica estética que nos legó el insigne pensador. Edmundo González Blanco. Loaneo, Asturias, 19 de agosto de 1928. 1. Las bellas letras y los letrados. Cuando se considera la cantidad y variedad de los establecimientos de instrucción, a la vez que el gran número de maestros y discípulos, siéntese uno inclinado a creer que la especie humana se cuida, en grado sumo, de examen y de verdad. Pero en esto, como en otras muchas cosas, engañan las apariencias. Los maestros enseñan para ganar dinero y aspiran no a la sabiduría, sino a su caricatura y al crédito que ella da. Los discípulos no aprenden el saber y la penetración de espíritu, sino para poder charlar y darse tono. Cada 30 años aparece una nueva generación de boquirrubios, ignorantes de todo, que quieren devorar, sumaria y precipitadamente, los resultados del saber humano acumulado a través de los siglos y que enseguida se creen más hábiles que todo el pasado. Con este intento frecuentan las universidades y echan mano a los libros, a los más recientes, como propios de su época y de su edad, libros cortos y nuevos, tal lo que necesitan para inmediatamente atreverse a juzgar. En cuanto a los estudios hechos con intención de ganarse el pan, no quiero decir una sola palabra aquí. 2. Estudiantes y letrados de toda especie y de toda edad miran en general a la información, no a la penetración. Ponen su honor en tener una noción de todo, de todas las piedras, de todas las plantas, de todas las batallas, de todos los libros sin excepción. Que la información sea solamente un medio de penetración que tenga por sí mismo poco o ningún valor. Eso no les viene a las mentes, solo estiman que esta es la manera de pensar que caracteriza a un cerebro filosófico. En presencia de la importante erudición de esos sabiondos, me digo algunas veces, oh, cuán poco han tenido que discurrir para haber podido leer tanto. Cuando se refiere que Plinio el Viejo leía o se hacía leer constantemente en la mesa, en los viajes, en el baño, no puedo menos de preguntarme si las ideas personales le faltaban hasta el punto que las ideas de otro debiesen serle infundidas sin descanso, como se presenta un caldo a un tísico para sostenerle la vida, y la credulidad sin juicio de aquel escritor, no menos que su estilo, soberanamente chocante, difícil de comprender y que parece querer economizar el papel, revelándose como extracto de infinitas lecturas, no son para dar un alto concepto de su facultad de pensar. 3. Si leer y aprender mucho es perjudicial al pensar personal y escribir y pensar mucho deshabitúa de la claridad y de la profundidad del saber y de la comprensión que no se tiene tiempo de adquirir. Entonces las palabras y las frases deben llenar en el estilo las lagunas del conocimiento.
es esto, y no la aridez del asunto, por lo que hace a la mayor parte de los libros tan aburridos. Preténdese que un buen cocinero podría dar gusto a una suela vieja. Un buen escritor puede del mismo modo hacer interesante el asunto más árido. 4. Para la inmensa mayoría de los letrados, el saber es un medio, no un fin. He aquí por qué no harán nunca nada grande. El saber debe ser un fin para aquel que lo cultiva, y todo lo demás, hasta la existencia, solamente un medio. Todo lo que no se cultiva por la cosa misma, no se lo cultiva más que a medias, y la verdadera excelencia en las obras de todo género no puede realizar más que lo que ha sido producido por sí mismo, y no con miras de fines ulteriores. Del mismo modo, sólo aquel alcanzará puntos de vista nuevos y fundamentales, que dirija sus estudios con ideas personales, sin curarse de las emitidas por otros, pero los letrados en general estudian con el designio de poder enseñar y escribir. Así su cerebro se asemeja a un estómago e intestinos que arrojan los alimentos sin digerirlos. Por esta razón, su enseñanza y sus escritos serán de poca utilidad, no con deyecciones no digeridas, sino con leche que está aislada de la sangre misma. Es como se puede alimentar a los demás. 5. La peluca es el verdadero símbolo del puro y verdadero letrado. Ella adorna su cabeza con una masa abundante en cabellos extraños, porque carece de los propios. Así, la erudición que le exorna consiste en una gran masa de ideas extrañas, que no le hacen vestir tan bien y tan naturalmente, ni se adaptan tan útilmente a todos los casos y a todos los fines, ni están tan sólidamente arraigados, ni son reemplazados tan prontamente, una vez acotados por otros del mismo origen como las salidas del mismo fondo personal. Ya Sterne, en su Tristram Shandy, tuvo la audacia de afirmar: una onza del ingenio de un hombre vale más que la de otras personas. La más extensa erudición es, en realidad, al genio lo que un herbario al mundo, siempre en continuo trabajo, eternamente fresco, joven, cambiante, de las plantas, y no hay mayor contraste que el que existe entre la erudición del comentador y la ingenuidad infantil del autor antiguo. Diletantes, diletantes, este es el término de desprecio aplicado a aquellos que cultivan una ciencia o un arte tan solo por el goce que experimentan, per il loro diletto, como también a aquellos que se consagran a lo mismo con miras de provecho, y no se sienten atraídos a ello más que por la perspectiva del dinero que ganarán. Tal desprecio descansa sobre la baja persuasión en que se hallan de que nadie emprenderá seriamente una cosa si no es empujado a ella por la necesidad, el hambre o algún instinto de este género. El público está animado del mismo espíritu y adopta el mismo criterio, de donde su respeto habitual a las gentes del oficio y su desconfianza respecto de los aficionados. En realidad, el aficionado considera las cosas como un fin, y el hombre del oficio solamente como un medio, pero solo aquel que interesa directamente en una cosa y que la practica por amor, con amore, la tomará completamente en serio. De esta clase de hombres y no de los mercenarios han salido siempre las mayores iniciativas. 7. Así es como Goethe fue también un diletante en lo que concierne a la teoría de los colores. Una palabra respecto a este asunto. La tontería y la maldad son cosas permitidas, pero hablar de tontería y de maldad es un crimen, un ataque a las buenas costumbres y a todas las conveniencias. Sabia medida. Sin embargo, yo debo descuidarla por esta vez para hablar a los alemanes en lengua alemana, es decir, claramente. En efecto, tengo que decir que la suerte de la teoría de los colores de Goethe es una prueba irritante, o de la deslealtad o de la falta completa de discernimiento del mundo sabio alemán. Estas dos nobles cualidades se auxilian sin duda. El gran público ilustrado busca vivir bien y distraerse, y desecha por ende todo lo que no es novela, comedia o poesía, para leer una vez con intención de instruirse,
Espera ante todo una carta firmada y sellada de los que tienen mayor autoridad para decidir si la cosa es verdaderamente instructiva, y cree que los que tienen mayor autoridad son las gentes del oficio. Confunden a aquellos que viven de una cosa con los que viven para una cosa, aunque rara vez sean los mismos. Ya ha dicho Diderot en Le Neveu de Rameau que los que enseñan una ciencia no son los que la comprenden y practican seriamente, dado que, en el caso último, no les quedaría tiempo para enseñarla. Los otros viven solamente de la ciencia, que es para ellos una buena vaca que les da leche. Cuando el talento más grande de una nación ha hecho de una cosa el estudio capital de su vida, como Goethe de la teoría de los colores, y esta teoría no encuentra aprobación, es deber de los gobiernos, que pagan academias, encargar a éstas que hagan examinar la teoría por una comisión, que es lo que se hace en Francia en casos infinitamente menos importantes. Y si no, ¿de qué servirían esas academias que proporcionan a sus miembros tanto orgullo? ¿Y dónde se sientan, sin embargo, tantos imbéciles vanidosos? Las verdades nuevas e importantes, es raro que ellos las encuentren, y deberían, pues, a lo menos, ser capaces de juzgar los trabajos serios y estar obligados a hablar ex officio. Link, miembro de la Academia de Berlín, nos ha dado una prueba de su vigor de juicio académico en el tomo 1 de sus Propilaen de Historia Natural, publicadas en 1836, convencido a priori de que su colega de universidad, Hegel, es un gran filósofo y que la teoría de los colores de Goethe es una obra mal hecha. Los reúne así a los dos. Hegel agota el repertorio de las salidas de tono más inmoderadas. Cuando se trata de Newton, tal vez por condescendencia, una cosa mezquina merece un nombre mezquino. Para con Goethe, de este modo, Link tiene el aplomo de hablar de la condescendencia de un miserable charlatán, para con el talento más grande de la nación. Transcribo, como muestras de su vigor de juicio y de su penetración ridícula, los pasajes siguientes del mismo libro, pasajes que ilustran el precedente. Hegel sobrepuja en profundidad a todos sus predecesores, pudiendo decirse que la filosofía de estos desaparece ante la suya. Y nuestro crítico termina así su exposición de la miserable arlequinada representada en la cátedra por Hegel. Tal es el monumento sublime de cimientos profundos y de la más alta penetración metafísica que la ciencia conoce. Palabras como estas: el pensamiento de la necesidad es la libertad, y el espíritu se crea un mundo de moralidad cuando y donde la libertad se hace necesidad. Palabras como estas llenan de respeto al entendimiento que las comprenden, y una vez reconocidas aseguran al que las ha proferido la inmortalidad. Como este señor Link no es solamente miembro de la Academia de Berlín, sino que se cuenta también entre las notabilidades, tal vez las celebridades, de la República de las Letras alemanas, sus aserciones, que nadie ha reprobado, pueden servir de prueba del vigor de juicio de los alemanes. Así se comprenderá mejor cómo ha podido suceder que mis escritos durante más de 30 años no hayan sido juzgados dignos de una mera ojeada. 8. El letrado alemán es, por otra parte, demasiado pobre para poder ser recto y honrado. Así, piruetear, culebrear, acomodar y renegar de sus convicciones, enseñar y escribir lo que no cree, rastrear, adular, colocarse en un partido o en una pandilla, tomar en consideración a ministros, grandes colegas, estudiantes, libreros, críticos, todo mejor que la verdad y los servicios hechos a los otros. He aquí su conducta y su método. Por eso se convierte a menudo en un insolente lleno de deferencias. A consecuencia de ello, la deslealtad ha tomado también tal predominio en la literatura alemana en general y en la filosofía en particular, que tenemos derecho a esperar que alcance el punto en que, llegada a ser incapaz de engañar, en adelante a nadie quedará sin efecto. 9.
Las cosas pasan en la República de las Letras como en las otras repúblicas. Agrada a un hombre sencillo que sigue tranquilamente su camino y no quiere ser más maligno que los demás. En cambio, se conspira solidariamente contra los excéntricos, que son un peligro, y se tiene en esto la mayoría, y qué mayoría de su parte. En la República de las Letras pasan las cosas como en la República Mexicana, donde cada uno no piensa más que en su provecho y busca la consideración y el poder personal, sin cuidarse para nada del conjunto de la nación, que marcha a su ruina. Del mismo modo, en la República de las Letras, cada uno trata de hacerse valer a sí mismo con miras de obtener consideración. El solo punto en que están todos acordes es en no dejar surgir una cabeza verdaderamente eminente, en el caso que apareciera, porque amenazaría a todas las demás. ¿Cómo, con tal proceder, el conjunto de los conocimientos pierde en iniciativa, en originalidad y en vigor? No es difícil adivinarlo. 10. Entre los profesores y los letrados, independientemente, ha existido en todo tiempo cierto antagonismo, que tal vez podría explicarse por el que reina entre perros y lobos. Los profesores tienen por su situación grandes ventajas para hacerse conocer de sus contemporáneos. Los letrados, independientes, por el contrario, tienen grandes ventajas para hacerse conocer de la posteridad. En efecto, para esto requiérese también, entre otras cosas mucho más raras, cierto bienestar y cierta independencia. Como pasará luego, tiempo antes que la humanidad decida a quién debe conceder su atención, todos pueden obrar paralelamente. En suma, el pasto en la cuadra del oficio del profesor es el que más conviene a los rumiantes. Por el contrario, los que reciben su alimento de manos de la naturaleza se encuentran mejor al aire libre. 11. La mayor parte del saber humano, en cada rama, no existe más que sobre el papel, es decir, en los libros, memoria sobre el papel de la humanidad. Solo una pequeña parte de ese saber está en un momento dado verdaderamente vivo en ciertas cabezas. Ello proviene, sobre todo, de la brevedad y de la incertidumbre de la vida, auna de la pereza de los hombres y de su amor al placer. Cada generación que se desliza tan rápidamente alcanza el saber humano, que le es preciso, y muy pronto desaparece, de donde el que la mayor parte de los letrados sean muy superficiales. Después sigue una nueva generación, llena de esperanza, que no sabe nada, que debe aprenderlo todo, a partir de los elementos, y la cual se asimila también todas las cosas que puede coger o utilizar para su corto viaje, y desaparece a su vez. Sería, pues, bien molesto para el saber humano el que la escritura y la imprenta no existieran. Asimismo, las bibliotecas son la única memoria segura y duradera de la generación humana, de que cada miembro forma parte, y que no posee más que una memoria muy limitada e incompleta. He aquí por qué la mayor parte de los letrados no tienen más interés en dejar examinar su saber que los comerciantes sus libros. El saber humano se extiende hasta el infinito, y de las cosas que sería conveniente conocer, apenas si un solo hombre posee la milésima porción. Las ciencias, pues, han tomado tal extensión que para hacer en ellas algo útil es preciso cultivar solamente una rama especial y desdeñar todas las demás. Entonces, en la respectiva especialidad, el sabio aventaja, evidentemente, al vulgo, pero en todo lo demás forma parte de él. Añádase a esto el caso cada día más frecuente del abandono de las lenguas antiguas, que no sirve de nada aprender a medias y que pondrá fin a la cultura general de las humanidades. Y entonces veremos a los letrados ser, fuera de su rama especial, verdaderos asnos. Un especialista de este género es análogo al obrero de fábrica, que durante su vida no hace más que un tornillo determinado, o un gancho o una empuñadura para una herramienta determinada, o para una máquina, y adquiere así una perfección de factura increíble. También se puede comparar el letrado especialista a un hombre que habita su propia casa, pero que no sale nunca de ella,
En su casa lo conoce todo exactamente, cada escalera, cada rincón y cada viga. Como el Quasimodo de Víctor Hugo conocía la iglesia de Nuestra Señora de París. Pero fuera de esto, todo le es extraño. La verdadera cultura humana exige, por el contrario, la universalidad y una mirada extensa, es decir, para un letrado, en el sentido elevado de la palabra, un poco de polihistoria. Pero para ser completamente filósofo es preciso reunir en el cerebro los polos más distantes del saber humano. De otro modo, ¿dónde podrían encontrarse? Los talentos del primer orden jamás serán especialistas. La existencia en su conjunto se ofrece a ellos como un problema a resolver y a cada uno presentará la humanidad bajo una u otra forma, horizontes nuevos. Solo puede merecer el nombre de genio aquel que toma lo grande, lo esencial y lo general por tema de sus trabajos, y no el que pasa su vida en explicar alguna relación especial de cosas entre sí. 12. La abolición del latín como lengua sabia universal y la introducción en su lugar y plaza del espíritu del campanario de las literaturas nacionales ha sido para la ciencia de Europa una verdadera desgracia. Ante todo, porque la lengua latina aseguraba un público sabio universal, al conjunto del cual se dirigía directamente cada libro que se publicaba. Pero hoy, el número de los cerebros capaces de pensamiento y de juicio de la Europa entera es ya tan pequeño que si se le mutila y dispersa, su público por las fronteras de las lenguas se debilita hasta el infinito, su acción bienhechora. Y las traducciones hechas por aprendices literarios, con arreglo a la caprichosa elección de los editores, no indemniza de la desaparición de una lengua sabia universal. He aquí por qué la filosofía de Kant, después de un brillo fugaz, ha quedado hundida en el pantano del entendimiento alemán, al paso que por encima de este pantano, los fuegos fatuos de la falsa ciencia de Fichte, de Schelling y, en fin, de Hegel, han agitado su pequeña llama vacilante. He aquí por qué no se ha hecho justicia a la teoría de los colores de Goethe. He aquí por qué yo he pasado desapercibido. He aquí por qué la nación inglesa, tan inteligente y tan fuerte de juicio, está hoy degradada aún por la gazmoñería y la tutela clerical más vergonzosa. He aquí por qué a las tan célebres física y zoología francesas les falta el apoyo y la piedra de toque de una metafísica suficiente y digna. Podrían citarse otros muchos ejemplos. De esta gran desventaja surgiría bien pronto otra mayor aún, la cesación del estudio de las lenguas antiguas. ¿Qué digo? Ya al presente se las abandona cada día más en Francia y hasta en Alemania. Que entre 1830 y 1840 el Corpus Juris haya sido traducido en alemán, signo es innegable de la entrada de la ignorancia en la base de toda erudición, la lengua latina, es decir, de la barbarie. Al presente las cosas han ido tan lejos que se publican los autores griegos y hasta latinos, con notas en alemán, lo que es una porquería y una infamia. El verdadero motivo de ello, sean cual fueren las razones que puedan alegar esos señores, es que los críticos no saben escribir en latín, y que la juventud marcha gustosa a su lado en el camino de la pereza, de la ignorancia y de la barbarie. Yo esperaba ver en los diarios literarios atacar, como conviene, este procedimiento, pero cuál no ha sido mi admiración, al comprobar que lejos de reprobarlo, les ha parecido absolutamente racional. Esto prueba que los críticos son también unos atrevidos ignorantes o bien compadres de los comentadores o del editor, y la abyección más rastrera domina en jefe en toda la literatura alemana. Una villanía especial que se arriesga más y más audazmente en el día, y que yo debo tomar todavía a partido, es la de citar en las traducciones alemanas, en los libros científicos y en las publicaciones sabias que emanan de las academias, los pasajes de autores griegos y también de autores latinos. Vaya, ¿escribís para zapateros y sastres? Lo creo, con tal de obtener una gran venta. Entonces, permitidme haceros observar muy respetuosamente que abrigáis todos los puntos de vista de bribones vulgares. Tened más honor en las entrañas y menos dinero en el bolsillo, y dejad sentir a ignorante su inferioridad. En vez de hacer
corbetas ante su escarcela. Las traducciones alemanas reemplazan a los autores griegos, y latinos, como la achicoria, reemplaza el café, y además no debe nadie de ninguna manera fiarse de su exactitud. Si sucede esto, adiós entonces humanismo, gusto noble y sentido elevado. La barbarie volverá a despecho de los ferrocarriles, de la electricidad y de los globos. En fin, perdemos también con ello una ventaja de que todos nuestros antepasados han gozado. El latín, en efecto, no nos abre solamente la antigüedad romana, nos abre no menos directamente toda la Edad Media de los países europeos y los tiempos modernos hasta 1750. Así es, por ejemplo, como Scott Erígenes en el siglo IX, Juan de Salisbury en el XII, Raimundo Lulio en el XIII y 100 más, me hablan directamente de la lengua que, desde que ellos pensaban en asuntos científicos, les era natural y propia. Todavía hoy se aproximan a mí. Estoy en contacto inmediato con ellos y aprendo a conocerlos verdaderamente. ¿Qué sucedería si cada uno de ellos hubiese escrito en la lengua de su país, tal como existía en su tiempo? Yo no comprendería la mitad de su obra y sería imposible un contacto intelectual real con ellos. Yo los vería como sombras en el lejano horizonte y a través del telescopio de una traducción. Fue para impedir esto por lo que Bacon de Veralam, lo dice expresamente, tradujo él mismo al latín sus essays bajo este título, Sermones Fideles. Añadamos, no obstante, que Hobbes le ayudó en gran parte, según consta en la biografía del último. Notemos aquí de paso que el patriotismo, si pretende afirmarse en el dominio de las ciencias, es un mezquino muy insolente, que es preciso poner en la puerta. En efecto, ¿qué hay de más impertinente cuando se trata de cuestiones pura y universalmente humanas, y en las que la verdad, la claridad y la belleza deben ser los únicos factores que se pongan en juego, que pretender colocar en el platillo de la balanza vuestra predilección para la nación a la que os halagáis de pertenecer, y en virtud de esta consideración, tan pronto hacer violencia a la verdad, como mostrarse injusto respecto a los grandes talentos de las naciones extranjeras, para preconizar los talentos inferiores de la propia nación. Ejemplos de este bajo sentimiento encuéntranse cada día en todos los escritores de todas las naciones de Europa. Ya Iriarte ha ridiculizado este vicio en la fábula 30 de su maravillosa colección. 13. Para mejorar la calidad de los estudiantes, a expensas de su cantidad, ya muy abundante, la ley debería decidir, entre otras cosas, que nadie pueda, antes de cumplir los 20 años, seguir los cursos de una universidad. Se deberá primero sufrir un examen rigurosum en las 2 lenguas antiguas antes de obtener la matriculación. Este exento del servicio militar, y ello constituye las primeras recompensas de las frentes doctas, doctorum praemia frontium. Un estudiante tiene mucho que aprender para que pueda perder la alegría de corazón en un año, o más de servicio militar, tan opuesto a su vocación, sin añadir que su destreza en las filas destruirá el respeto que cada iletrado debe, desde el primero al último, al letrado. Raupach ha llevado a la escena este sistema bárbaro en su comedia intitulada Borchunder Harren, donde nos muestra la brutalidad astuta del Alten, de Sauer, hacia un candidato. La exención tan natural del servicio militar para las clases letradas no acarrearía la ruina de los ejércitos, disminuiría simplemente el número de los malos médicos, de los malos abogados, de los malos jueces, de los maestros de escuela ignorantes y de los charlatanes de toda especie. Esto es tanto más cierto cuanto que cada acto de la vida del soldado ejerce una influencia desmoralizadora sobre el letrado futuro. Al primer año de universidad seguirán exclusivamente los cursos de la Facultad de Filosofía, y no será admitido antes del segundo año a seguir las de las 3 facultades superiores. Los teólogos deberán consagrarle 2 años, los juristas 3 y los médicos 4. Por el contrario,
En los liceos la enseñanza podrá quedar limitada a las lenguas antiguas, a la historia, a las matemáticas y al estilo alemán, y ser muy sólida particularmente en lo que concierne al griego y al latín. Y como la afición a las matemáticas es un gusto completamente especial, que no va a la par con las otras facultades de un cerebro, ni aún tiene nada de común con ellas, convendrá para la enseñanza matemática clasificar de una manera especial a los discípulos. Así, aquel que para lo demás forma parte de la clase de preferencia, podrá seguir en matemáticas la tercera, sin afrentar para él y viceversa. Por este solo medio cada uno puede, según la medida de sus fuerzas, en esta ciencia particular, aprender algo provechoso. Es probable que los profesores que se preocupan más de la cantidad de los estudiantes que de su calidad, no apoyen las dos proposiciones precedentes con más agrado que esta tercera. Las promociones al grado del doctor deberán ser absolutamente gratuitas, a fin de que la dignidad del doctor, desacreditada por el afán de lucro de los profesores, se convierta en un honor. Entonces los doctores deberían ser dispensados sin otra condición previa de los exámenes profesionales. La lectura y los libros. 1. La ignorancia no degrada al hombre más que cuando va acompañada de la riqueza. En el misterioso, agobiado por su pobreza, el trabajo reemplaza al saber y ocupa todos los pensamientos de su vida. Por el contrario, los ricos que son ignorantes viven únicamente para sus placeres y se asemejan a las bestias, de lo cual vemos ejemplos todos los días. Además, hay que reprocharles que no empleen su riqueza y su bienestar en lo que da a estos mayor valor. 2. Cuando leemos, otro piensa por nosotros, que repetimos simplemente su proceso mental, del mismo modo que el niño que aprende a escribir sigue con la pluma los rasgos indicados al lápiz por el maestro. Cuando leemos, la mayor parte de las veces nos ahorramos el trabajo de pensar. De aquí el alivio sensible que experimentamos cuando, después de haber estado ocupados por nuestros propios pensamientos, pasamos a la lectura. Pero en tanto que leemos, nuestro cerebro no es, a decir verdad, más que un campo cerrado de pensamientos extraños. Resulta de aquí que aquel que lee mucho y casi todo el día, pero que se entrega en el intervalo a pasatiempos exclusivos de toda reflexión, pierde poco a poco la facultad de pensar por sí mismo, como un hombre que está siempre a caballo y que acaba por encontrar difícil andar en pie. Ahora bien, tal es el caso de un gran número de hombres instruidos que han leído hasta embrutecerse. Una lectura continua paraliza más el espíritu que un trabajo manual incesante, pues éste, al menos, permite entregarse a los pensamientos propios. Así como un resorte acaba por perder su elasticidad a consecuencia de la presión continua de un cuerpo extraño, el espíritu pierde la suya a consecuencia de la imposición constante de extraños pensamientos. Y del mismo modo que un exceso de alimento gasta el estómago y perjudica a todo el organismo, puede suceder también por un exceso de alimento intelectual, que se sobrecargue y se ahogue el espíritu. Cuanto más se lee, menos huellas quedan en el espíritu de lo que se ha leído, como sucede en una tablilla cargada de escritura confusa. No se llega a rumiar, y sabida cosa es que, solo rumiando, se asimila uno lo que ha leído. Si se lee continuamente sin pensar más en ello, las cosas así leídas no toman cuerpo y raíz en la mente, y se pierden en mucha parte. Además, ocurre con el alimento intelectual lo que con el alimento material. Apenas se asimila uno la 50ª parte de lo que absorbe, ya que el resto se va por evaporación, respiración, etc. De todo esto resulta que los pensamientos depositados en el papel no son más que la huella de un caminante en la arena. Vemos bien el camino que ha tomado. Pero para saber lo que él ha visto en el camino, debe uno servirse de sus propios ojos. No podemos adquirir por la lectura de los escritores ninguna de las cualidades que ellos poseen. Por ejemplo, fuerza de persuasión, riqueza de imágenes, don de comparaciones,
atrevimiento o amargura, brevedad, gracia, ligereza de expresión o espíritu, contrastes sorprendentes, laconismo, ingenuidad, etc. Mas, si estamos ya dotados de estas cualidades, es decir, si las poseemos, impotentia, podemos con esto sacarlas a luz nosotros y llevarlas a la conciencia. Podemos ver qué uso es posible hacer de ellas. Podemos ser fortificados en la inclinación de que nos es dable servirnos. Podemos juzgar por ejemplos el efecto de su empleo y aprender así el uso exacto de esto. Y únicamente después de todo ello poseeremos esas cualidades también in actu. Tal es la única manera de que la lectura nos forme, enseñándonos el uso que nos es dable hacer de nuestros propios dones naturales, pero siempre presuponiendo la existencia de estos. Sin tales dones, solo nos asimilaremos por la lectura una forma fría y muerta, y no lograremos ser más que simples imitadores. 4. Del mismo modo que los depósitos de la tierra conservan por rangos los seres vivos de las épocas pasadas, así los estantes de las bibliotecas conservan por hileras los errores pasados y sus exposiciones. Listos como los seres vivos, eran muy vivaces en su época y hacían mucho ruido, pero ahora permanecen ahí, roídos y petrificados, y solo el paleontologista literario les mira. 5. Según Heródoto, Jerjes lloró a la vista de su innumerable ejército, pensando que de todos aquellos hombres no quedaría uno solo vivo en 100 años. ¿Quién no llorará también a la vista del espeso catálogo de la feria de Leipzig, pensando que de todos esos libros tal vez no quedará uno solo vivo en 10 años? 6. Ocurre en literatura como en la vida, de cualquier lado que uno se vuelva, choca enseguida con el incorregible vulgo de la humanidad. Existe en todas partes por legiones, llenándolo todo y manchándolo todo, como las moscas en verano. De ahí la cantidad innumerable de malos libros, esa cizaña parasitaria de la literatura que quita su nutrición al trigo y lo ahoga. Ellos acaparan el tiempo, el dinero y la atención del público, que pertenece de derecho a los buenos libros y a su noble destino, al paso que aquellos están escritos con intención de aumentar la bolsa o de procurarse plazas. No solo pues son inútiles, sino que son positivamente perjudiciales. Las 9/10 partes de toda nuestra literatura actual no tienden más que a sacar algunos thalers del bolsillo del público. Autores, editores y críticos han hecho un pacto serio con tal objeto. Un giro más hábil y peor, pero más provechoso, es este. Literatos y escritores famélicos de 3 al 4 han conseguido, contra el buen gusto y la verdadera cultura de la época, llevar el mundo elegante al pilón, dirigiéndole a leer a tiempo, siempre, la misma cosa, siempre las novedades, para encontrar en ellas, en las reuniones de sociedad, un asunto de conversación. Alcanzan este objeto con malas novelas y producciones análogas de plumas en algún tiempo famosas, tales como las de Spindler, Bulwer, Sue y otros. Pero, qué suerte más miserable la de semejante público, que se cree obligado a leer siempre el reciente mamarracho de cerebros más que vulgares, que no escriben más que por el dinero, y que por consiguiente no descansan nunca. Y en cambio las obras de los talentos superiores de todos los tiempos y de todos los países, ese público no las conoce más que de nombre. El periódico literario, con sus construcciones infernales, salidas de cacúmenes groseros, es particularmente un medio hábil de robar al público estético el tiempo que debería, en interés en su cultura, conceder a las verdaderas producciones del género. Así podemos decir con relación a nuestro asunto que el arte de no leer es uno de los más importantes, consistiendo en no tomar en la mano lo que en todo tiempo ocupa al gran público, como por ejemplo, los libelos políticos o religiosos, las novelas, las poesías, etc., que hacen ruido y hasta alcanzan varias ediciones en su primero, y por fortuna, único año de su existencia. Consideremos más bien, en esta ocasión,
que el que escribe para locos encuentra, en todas las épocas y circunstancias, un dilatado público y el tiempo siempre estrictamente medido. Que destinemos a la lectura, consagrémoslo exclusivamente a las obras de los grandes talentos de todas las edades y de todos los países, que la voz del renombre designa como tales, y que se elevan por encima del resto de la humanidad. Tan solo ellos forman e instruyen realmente el espíritu. Nunca se leerá demasiado poco lo malo, ni con exceso lo bueno. Los libros malos son un veneno intelectual que destruye el espíritu, y porque la mayoría de las personas, en lugar de leer lo que se ha producido de mejor en las diferentes épocas, se reducen a leer las últimas novelas. Los escritores se reducen al círculo estrecho de las ideas en circulación, y el público se hunde cada vez más profundamente en su propio fango. 7. Hay en todo tiempo dos literaturas que caminan de una manera bastante independiente de una respecto a la otra. Una literatura real y una literatura puramente aparente. La primera se desarrolla hasta alcanzar la categoría de literatura duradera, cultivada por gentes que viven para la ciencia o para la poesía. Va con un paso serio y tranquilo, pero excesivamente lento. Apenas produce por siglo en Europa una docena de obras, pero éstas permanecen. La otra, cultivada por gentes que viven de la ciencia o de la poesía, va al galope a través del ruido y de los gritos de aquellos que la practican, y presenta cada año millares de obras en el mercado. Pero al cabo de algunos años uno se pregunta, ¿dónde están? ¿Qué ha sido de su renombre tan rápido y tan ruidoso? Así es que puede calificarse esta última literatura de pasajera y la otra de permanente. 8. Medio siglo en la historia del mundo es siempre algo considerable. En efecto, la materia de esta historia no deja de sucederse, supuesto que pase siempre algo. En la historia de la literatura, por el contrario, ese mismo lapso de tiempo no supone nada, y las tentativas sin valor no existen. Se está, pues, en el mismo punto que 50 años más tarde. Para aclarar esto, es preciso representarse los progresos del conocimiento en la humanidad bajo la imagen de una órbita planetaria. Las falsas rutas, pie de ordinario sigue después de cada progreso importante, están representadas por los epiciclos del sistema de Ptolomeo. Después de haber pasado por cada uno de ellos, se encuentra en el punto en que estaba antes de tomarlos. Sin embargo, los grandes talentos que introducen realmente la raza en una órbita planetaria no pasan siempre con ella por el epiciclo. Esto explica por qué la gloria después de la posteridad es adquirida con frecuencia a expensas de los aplausos contemporáneos y viceversa. Tenemos un epiciclo de este género en la filosofía de Fichte y de Schelling, coronados en última instancia por su caricatura hegeliana. Este epiciclo partía de la línea circular trazada finalmente por Kant, hasta que el lugar en que lo había vuelto a tomar para llevarlo más lejos. Pero en el intervalo, los falsos filósofos mencionados y algunos otros que aún estaban a su lado pasaron por su epiciclo, que acaba de encerrarse, de suerte que el público que les había seguido tiene conciencia de encontrarse en el punto mismo de donde había partido. Resulta de este estado de cosas que asistimos casi cada 30 años a la quiebra declarada del espíritu científico, literario y artístico de la época. En este periodo, los errores acumulados se aumentan hasta el punto de desmoronarse bajo el peso de su absurdidad, y al mismo tiempo, la oposición que se les hace llega a ser más fuerte. Entonces, se efectúa un cambio que tiene a menudo por consecuencia un error en sentido inverso. Mostrar semejante marcha de las cosas en su vuelta periódica sería la verdadera materia pragmática de la historia literaria, pero ésta piensa poco en ello. Además, la brevedad relativa de estos periodos opónese con frecuencia a que se asemejen sus datos en los tiempos un poco lejanos, y es pues, en tiempo de uno, cuando más cómodamente se puede examinar la cosa. Si se quisiera poner a este propósito un ejemplo,
sacado de las ciencias positivas, podría tomarse el de la geología neptuniana de Werner, pero yo me atengo al ejemplo ya citado por ser el más próximo a nosotros. El periodo brillante de Kant fue seguido inmediatamente en la filosofía alemana por otro periodo en que nuestra mentalidad se esforzó en imponerse en vez de convencer, siendo brillante e hiperbólica, pero ante todo incomprensible, en vez de ser profunda y clara, e intrigando a sí mismo en vez de buscar la verdad. En estas condiciones la filosofía no podía hacer progresos. Finalmente, toda esta escuela y todo este método se desfondaron en la quiebra. La imprudente absurdidad de Hegel y sus colegas, junto a su glorificación mutua y sin escrúpulos, mirando al fin evidente de su bonito oficio, había alcanzado proporciones tan colosales que todos los ojos acabaron por abrirse respecto a tal charlatanismo. Y cuando ciertas revelaciones hubieron tenido por consecuencia retirar a éste la protección de las clases elevadas, las bocas que aplaudían se cerraron muy pronto. Los sistemas de Fichte y de Schelling, antecedentes de este filosofismo, el más miserable que jamás haya existido, fueron conducidos en su prolongación hasta el abismo del descrédito. Así se revela la total incompetencia filosófica de la primera mitad del siglo, que ha conseguido en Alemania la aparición de Kant, lo que no impide a los alemanes glorificarse frente al extranjero de sus dones filosóficos, sobre todo desde que un escritor inglés les ha llamado, con maliciosa ironía, un pueblo de pensadores. Los que deseen ver confirmado por ejemplos tomados a la historia del arte este esquema general de los epiciclos, no tienen más que examinar la escuela de escultura de Bernini, todavía floreciente en el siglo pasado, sobre todo en su desarrollo francés ulterior. Lista escuela representaba, en vez de la belleza antigua, la naturaleza vulgar, y en vez de la sencillez y de la gracia antiguas, las actitudes del minúe francés. Acabó de fracasar cuando las lecciones de Winckelmann renovaron críticamente la escuela de los antiguos. El primer cuarto de este siglo da otro ejemplo tomado a la pintura. El arte era entonces considerado como un simple medio y un simple instrumento de religiosidad medieval, y los asuntos religiosos formaban por ende su tema único. Ahora bien, estos asuntos eran tratados por pintores desprovistos de fe seria, pero que, por consecuencia de la ilusión indicada, tomaban por modelo a Francesco, Francio, Pietro, Perugino, Angelo de Fiesole y otros, y se les tenía hasta en más alta estima que a los verdaderos grandes maestros a quienes siguieron. Tamaña aberración, que se había hecho sentir al mismo tiempo en poesía, inspiró a Goethe su parábola intitulada Pfaffenspiel. Esta escuela también se juzgó más tarde como extravagante, acabó de fracasar y fue seguida del retorno a la naturaleza que se manifestó por cuadros del género y de la escena vivientes de toda especie, hasta extraviarse muchas veces en la vulgaridad. Correspondiendo a esa marcha del progreso humano, la historia literaria es, en su mayor parte, el catálogo de un gabinete de monstruosidades. El espíritu en que éstas se conservan mayor tiempo es la piel de puerco. Por el contrario, no cabe ir a buscar allí a los raros individuos bien formados que quedaban en vida y a quienes se encontraba por todas partes en el mundo, donde circulaban como inmortales dotados de una juventud siempre fresca. Ellos solo formaban la literatura real, señalada en el párrafo precedente, y que aprendemos desde nuestra juventud por boca de los letrados, y no por compilaciones, ya que la historia es pobre en personalidades. Como especifico contra la monomanía que reina hoy de leer la historia literaria para poder charlar de todo sin saber nada positivo, recomiendo un pasaje de los más interesantes de Lichtenberg. Yo desearía ver a alguien escribir una historia trágica de la literatura, donde demostrara cómo las diversas naciones han tratado durante su vida a los grandes escritores y a los grandes artistas, que son su supremo orgullo, donde presentara ante nuestra vista la lucha sin fin que las obras buenas y verdaderas de todos los tiempos y países han tenido que sostener contra las obras malas y falsas
que han representado la moda y la actualidad oficiales u oficiosas, donde describiera el martirio de casi todos los efectivos sabios de la humanidad y de casi todos los grandes maestros en cada género y en cada arte, donde expusiera cómo, con pocas excepciones, fueron torturados en la pobreza y en la miseria, sin haber sido apreciados ni amados, ni haber dejado discípulos, mientras que honores, glorias y riquezas eran patrimonio de los indignos. Ellos han tenido la suerte de Esaú, quien mientras cazaba para llevar comida a su padre, dejó a Jacob revestido con sus propias ropas, robarle en el propio hogar la bendición de aquel. Mas como a pesar de todo el amor de su tarea, sostenía a esos educadores del género humano hasta el término de su lucha, penosa, alcanzaron por lote el laurel de la inmortalidad, y llegó la hora en que se pudo decir de ellos también: la pesada coraza truécase en ligero vestido, corto es el dolor, eterno el júbilo. 9. Bueno sería comprar libros si se pudiera comprar tiempo, bastante para leerlos, pero con frecuencia se confunde la compra de libros con la apropiación de su contenido. La policía sanitaria debiera, en interés de la vista, vigilar por qué la pequeñez de la impresión tuviese un mínimum fijo del que no pudiera pasarse. Cuando yo estaba en Venecia en 1818, época en la que se fabricaban todavía las verdaderas cadenas venecianas, un platero me dijo que aquellos que hacían la catena fina quedaban ciegos a los 30 años. Inquirir si hay hombre que retenga todo lo leído equivale a inquirir si lo hay que conserve en sí todo lo que ha podido comer. ¿Vivió físicamente de esa comida e intelectualmente de aquella lectura, convirtiéndose por ambos géneros de alimentación en lo que es? Pero así como el cuerpo se asimila lo que le es homogéneo, el espíritu retiene lo que le interesa. Vale decir lo que conviene a su sistema de ideas o a sus puntos de vista. Puntos de vista a nadie faltan, pero pocos poseen algo que se parezca a un sistema de ideas, y los que no toman por nada interés objetivo, nada retienen de sus lecturas. Para leer lo bueno hay una condición, y es no leer lo malo, porque la vida es corta y el tiempo y las fuerzas limitadas. Todo libro importante debe leerse 2 veces, lo uno, porque la segunda vez se perciben mejor las cosas en su totalidad, y no se comprende bien el comienzo, basta que no se conoce el fin, y lo otro, porque a la segunda lectura se lleva otra disposición de ánimo que a la primera, lo que modifica la impresión, como cuando se mira bajo nueva luz un objeto anteriormente contemplado. Las obras son la quinta esencia de un espíritu. Por grande que le supongamos, siempre serán sus obras infinitamente superiores a su conversación, y la sobrepujarán en mucho, por la manera general de exponer. Aún los escritos procedentes de un cerebro mediano pueden ser interesantes e instructivos, por cuanto constituyen la quinta esencia, el fruto, el resultado de su pensamiento y de sus estudios, al paso que su conversación resulta para nosotros insuficiente. También cabe leer con gusto y provecho libros de hombres cuyo trato nos desagradaría, y he aquí por qué una alta cultura intelectual nos conduce poco a poco a complacernos casi exclusivamente en los libros y dejar a un lado a los hombres. Pocas cosas hay más refrigerantes que el estudio de los clásicos antiguos. Apenas se abre al acaso, y, aunque no sea más que por media hora, una obra de ellos se siente uno descansado, aliviado, depurado, elevado y fortificado. Parece como si acabase uno de apagar la sed en la fuente pura de una roca. ¿Debe ese efecto semejante a la perfección de las lenguas antiguas o a la grandeza de los espíritus cuyas obras no han desentado ni debilitado el tiempo? Quizá a ambas razones juntas, pero una sé, y es que si algún día, como ya se nos amenaza, dejan de aprenderse las lenguas antiguas, tendremos una nueva literatura consistente, mamarrachesca, de una barbarie, de una vulgaridad y de una indignidad desconocidas hasta aquí, tanto más cuanto que la lengua alemana,
que posee sin embargo alguna de las perfecciones de las lenguas antiguas, viene siendo dilapidada y asesinada de una manera metódica por los infames escritores del tiempo presente, de suerte que empobrecida y estropeada, cae poco a poco en el estado de miserable jerigonza. Se escriben libros sobre tal o cual gran genio de la antigüedad, y el público los lee, pero no lee las obras que produjo ese gran genio. Solo quiere leer lo que se ha impreso recientemente, porque similis simili gaudet, y la árida e insípida charlatanería de un escritor de nuestros días le es más apropiada y más agradable que los pensamientos del gran genio. Por lo que a mí toca, doy gracias al destino de haberme hecho conocer desde mi juventud esta bella recomendación de Schlegel, que ha sido después mi estrella polar. Leed atentamente a los antiguos, a los verdaderos antiguos. Lo que los modernos digan de ellos no significa gran cosa. ¿Cuán semejante es un cerebro ordinario a otro cerebro ordinario? ¿Cómo se conoce que están formados en el mismo molde? ¿Cómo piensan lo mismo y nada más? Añadid a esto sus miras personales, y un público estúpido lee la indigna charlatanería de tales bribones, únicamente porque acaba de imprimirse, al paso que deja las obras de los grandes talentos dormir sobre las tablas de las bibliotecas. Cuesta trabajo creer en la locura y en la absurdidad del público que abandona los más nobles y los más raros genios de todo género, de todas las épocas y de todos los países, para leer las elucubraciones cotidianas de los cerebros ordinarios, que nacen cada año en multitud innumerable, como las moscas, y todo porque han sido impresas hoy, y conservan aún la humedad de la prensa. Sería mejor que esas producciones continuasen allí abandonadas y despreciadas desde el día de su nacimiento, como lo serán para siempre al cabo de algunos años, quedando tan solo para servir de materia de risa con relación a las tonterías de la época pretérita. Hay dos historias, la política y la de la literatura y el arte. La primera es la de la voluntad, la segunda la del intelecto. Aquella apenas si deja un punto de ser angustiosa y aún terrible, por doquiera bribonerías, traiciones, asesinatos, horrores. Esta, al contrario, es constantemente satisfactoria y alegre, como el intelecto aislado, hasta cuando registra errores. Su rama principal es la historia de la filosofía. Puede considerarse en algún modo como su base fundamental, por cuanto, a más de repercutir en la otra historia, dirige lo íntimo de la opinión, y sabida cosa es que la opinión gobierna el mundo. La filosofía bien comprendida es la fuerza material más poderosa, pero obra con lentitud. La filosofía cotidiana es la base de la historia de todos los tiempos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Déjame tu comentario, ¿qué puedo leer para ti? Demos más sentido a nuestra existencia y no olvides que leer es crecer. Acompáñame a la segunda parte.